un viajero regresa a casa tras misiones que pocos conocen y con un compañero fiel a su lado. Un perro de servicio cuya mirada revela más de lo que las palabras podrían expresar. Lo que debía ser una noche de calma en un hotel se convierte en una sucesión de eventos inesperados, un cobro injusto, una exigencia que roza la insensibilidad y un giro del destino que cambiará la vida de todos los involucrados. A través de decisiones que parecen triviales, descubrirás cómo una simple acción puede detonar cadenas de solidaridad, justicia y redención que nadie esperaba. Sumérgete en esta narración para desentrañar secretos ocultos tras muros elegantes y pasillos silenciosos, y prepárate para sentir cada latido de lealtad, coraje y esperanza que late bajo esta historia. Si ya sientes curiosidad por saber cómo un acto de desdén desembocó en un cierre fulminante y en un drama que conmovió a toda una ciudad, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y comparte tus impresiones. No olvides seguir el canal Sobrevivientes del Silencio para descubrir más relatos que desenterran verdades, honran el esfuerzo y rinden homenaje a quienes, en silencio, desafían la adversidad cada día. El soldado caminó con paso firme por la acera empedrada de la avenida principal, levantando apenas un puñado de polvo con cada pisada. Una sudadera gris cubría su torso, y sobre el hombro llevaba una mochila gastada, que había visto tantas travesías como el uniforme que antaño vistió con orgullo. A su lado, un pastor alemán de ojos profundos avanzaba con la misma determinación, sin apartar la mirada de su dueño. Aquella figura canina, entrenamiento y ternura en un solo cuerpo, era Zeus, un nombre que evocaba fuerza y majestad. Nadie en ese barrio imaginaba la historia que ambos compartían, ni las noches interminables que habían pasado en zonas de conflicto, ni los silencios que habían aprendido a romper con miradas. El soldado, a quien todos conocían como Luis, llevaba tiempo fuera de servicio. Había dejado atrás escenas de combate, explosiones, compañeras de armas que ya no estaban, y el eco persistente de disparos que retumbaban en su mente. La guerra se había convertido en un capítulo cerrado, pero las cicatrices, tanto físicas como emocionales, continuaban latentes. Zeus, su perro de servicio, era su ancla. Habían llegado juntos al país meses atrás, tras una última misión en la que Luis perdió a varios amigos cercanos. El reflejo de la luna en los ojos de Zeus era un recordatorio constante de la promesa que se hicieron: cuidar el uno del otro más allá de cualquier orden militar. Esa noche, Luis debía asistir a un evento benéfico organizado por la Fundación Memoria Viva, dedicada a apoyar a veteranos que enfrentaban trastornos de estrés postraumático y reinserción social. Su testimonio era valioso, pues la audiencia quería escuchar de primera mano lo que significaba luchar por la vida y luego volver a empezar. El evento se celebraría en el Hotel Gran Marquina, un lugar de paredes elegantes, alfombras rojas y candelabros brillantes. Desde fuera, parecía un refugio de tranquilidad y lujo. Para Luis, apenas era un sitio en el que descansar unas horas antes de compartir su historia. La puerta giratoria se deslizó con un siseo suave cuando entraron. El vestíbulo olía a incienso suave y café recién molido. Las lámparas doradas colgadas del techo iluminaban cuadros con paisajes que evocaban paz. Pero nada, en aquel espacio, hablaba de la fuerza y la vulnerabilidad que se acumulan tras regresar de la guerra. Zeus caminó junto a Luis, erguido, con la frente orgullosa. Varios huéspedes los observaron curiosos, algunos con rostro intrigado, otros con sorpresa al ver al perro enfundado en el chaleco,
que lo identificaba como ayudante de un veterano. Se acercaron al mostrador. Una recepcionista de uniforme impoluto y sonrisa cortés alzó la vista. Luis entregó una tarjeta de crédito para pagar la habitación. Antes de que ella procesara la transacción, se apartó ligeramente para observar a Zeus. «Disculpe, señor», preguntó ella con voz suave. «¿Este perro es un animal de servicio?» Luis asintió con la cabeza. «Sí, él es Zeus. Me acompaña». La recepcionista consultó un manual que yacía a su lado, levantando apenas la mirada. «Lo lamento, señor, pero según la política del hotel, se cobra una tarifa extra por mascotas. Son $150 adicionales». Luis frunció el ceño, conteniendo la sorpresa. «No es una mascota, señorita. Es un perro de servicio». «Lo entiendo», respondió ella, «pero la norma es la norma. Aquí no hacemos excepciones». Por un instante, el silencio se condensó en el aire. Hicieron eco las palabras no dichas, la irritación, la incredulidad, la injusticia. Todos los demás huéspedes guardaban distancia, como si percibieran que algo importante estaba sucediendo. Luis respiró hondo, en un gesto que delataba años de disciplina entrenada en cuarteles y teatros de operaciones. «Déjeme hablar con el gerente, por favor». La recepcionista, con una leve inclinación de cabeza, presionó un botón y anunció por el altavoz: «Gerente al vestíbulo». Zeus se sentó junto a su dueño, fiel y tranquilo. No ladró, no hizo gesto alguno, solo esperó. Apareció entonces un hombre de mediana edad, traje oscuro y corbata roja. Su mirada se detuvo en Zeus, luego en Luis, con una mezcla de curiosidad y algo parecido a desdén. «Buenas noches, señor. Soy el gerente del hotel. ¿En qué puedo ayudarle?» «Verá», empezó Luis, «mi perro es un perro de servicio. Tiene licencia, chaleco reglamentario, y es él quien me ayuda en mi vida diaria. No puedo separarme de él. ¿Qué problema hay con que se quede en la habitación conmigo?» El gerente pronunciaba cada palabra con un tono impersonal. «Las reglas del hotel dicen que todo animal incurre en un cobro extra. No diferenciamos, señor». Luis, pieza tras pieza, sintió la presión subir por su pecho. Cada palabra del hombre hacía vibrar memorias de injusticias, de sentirse invisible para quienes estaban al otro lado del mostrador. «Usted sabe que la ley de protección de personas con discapacidad me respalda. No es un asunto opcional», dijo con calma, pero sus ojos delataban la indignación. «Zeus tiene derecho a estar aquí. No es un lujo ni un capricho. Es mi herramienta para enfrentar cada día». El gerente guardó silencio unos segundos, como sopesando qué decir. Finalmente, exhaló con pesadez. «Está bien», aceptó con voz seca. «No cobraré la tarifa, pero le exijo que su perro permanezca callado y limpio en la habitación. Bajo ninguna circunstancia puede andar suelto por áreas comunes». Luis aceptó con una leve inclinación de cabeza. Zeus permaneció quieto, tan atento a su dueño como quien sabe cuándo es necesario mantenerse firme. Mientras el gerente se retiraba, un puñado de huéspedes los miraba con distintos rostros: admiración, indiferencia, curiosidad. Para muchos era solo otra historia de un cliente intransigente. En el ascensor, el silencio resultó aún más pesado. Luis colocó la tarjeta magnética en la ranura y la puerta se deslizó para revelar un pasillo largo y alfombrado, con lámparas que lanzaban un resplandor dorado sobre los cuadros que colgaban de las paredes. Cada paso que daban resonaba en la madera, como un latido sereno e imponente. Al fondo, la puerta de la habitación 712 se abrió, y Luis ingresó junto a Zeus. Arriba, la noche avanzaba tranquila. No había nada que presagiara la tormenta que se avecinaba.
Fue entonces cuando la apagada luz del pasillo se maravilló al ver algo que nadie esperaba. Un pequeño agujero en la esquina de la pared, apenas perceptible. Al acercarse, parecía el resto de algún grafiti arrancado, un agujero lo suficientemente grande como para que se colara el aire frío de la noche. Observó tras la pared y descubrió una alcantarilla diminuta en uno de los conductos de ventilación de aquel ala del edificio. Por un instante, la curiosidad pudo más que la cautela. Se agachó, acercó la mano, pero un zumbido lejano lo puso en alerta. Zeus sintió la tensión y con un suave gruñido se mantuvo junto al pie de Luis, gruñendo en señal de aviso. Luis se incorporó, con la mente inundada de preguntas sobre por qué aquel hotel, tan silencioso y elegante, tenía aquel desperfecto. Sacudió la cabeza y sacó a Zeus de la habitación para sentarlo junto a la cama. Mientras tanto, buscó en su bolso un cuaderno de notas. Aquella velada en la que hablaría sobre camaradas caídos, sobre el precio de la guerra invisible que viven muchos veteranos, sobre el poder de la resiliencia. Pero, de pronto, su mente hipersensible captó un sonido extraño. Pasos apresurados en el pasillo, rumores de voces apagadas. Luego, un murmullo de alarma. El corazón de Luis se tensó como arco a punto de soltar una flecha. «Zeus, mantente aquí», susurró, acariciando el lomo del perro, cuya mirada parecía entender cada palabra. Salió con cautela hacia el umbral. Allí, dos empleados del hotel, uniformados con chaquetas grises y corbatas azules, avanzaban a paso ligero, el ceño fruncido, hablando en susurros. Uno de ellos sostenía un teléfono celular entre las manos, al que hablaba con voz urgente. «¿Otra vez? ¿Qué quieren ahora?», preguntó mientras chocaba las manos con palmas inquietas. «Tenemos que clausurar el ala sur antes de que se propague». Luis retrocedió un paso al escuchar la palabra clausurar. «¿Clausurar?», preguntó, dando un paso hacia ellos. Los empleados lo miraron con desconfianza y uno de ellos replicó de inmediato: «Señor, eso no es asunto de huéspedes. Lo siento, pero debe regresar a su habitación». El otro, con un ademán brusco, casi lo empujó hacia la puerta, y aquella presión improvisada lo obligó a retroceder. Luis se mantuvo firme, recordando viejas órdenes en cadena de mando. «No permitas que te empujen sin motivo. Disculpen, ¿pueden explicar qué está pasando?», insistió en voz alta, lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de otros dos trabajadores que pasaban a la vuelta. Uno de los empleados, el de rostro más serio, apretó los dientes y murmuró algo casi inaudible antes de regresar al cuarto que tenían contiguo. Al abrir esa puerta, Luis pudo atisbar, a la luz de los fluorescentes, contenedores rojos marcados con símbolos de riesgo biológico y manchas oscuras en el suelo que parecían rastros de un vertido peligroso. Un olor acre se colaba por la rendija, punzando las fosas nasales como un puñetazo. Volvió a cerrar la puerta tras él y se giró hacia su perro, quien gruñó con insistencia. Regresó a la habitación, la cerró con llave y se apoyó con la espalda contra la puerta, respirando despacio. Zeus se acomodó en sus pies, la tensión disminuyendo apenas un poco al sentir que su dueño estaba a salvo. Pero algo en el aire no encajaba. Esa urgencia para clausurar, ese flagrante descuido de la seguridad. Luis sabía que, en el ámbito militar, las alarmas falsas podían ser tan devastadoras como las reales. No había tiempo que perder. Debía averiguar la verdad. Pasaron apenas 7 minutos desde que se escucharon los rumores en el pasillo
hasta que la puerta de la habitación se abrió de golpe. Era el jefe de seguridad del hotel, un hombre fornido, con bigote cuidado y una gorra que lo identificaba como tal. Sus ojos se posaron en Luis y Zeus, y su expresión mutó en sorpresa al ver al perro. «Señor», comenzó con voz tensa, «lo siento, pero debe desalojar el ala sur inmediatamente. Ha habido una filtración en las tuberías químicas del sótano y podría ser letal. Nos quedan pocos minutos antes de que todo el pasillo se inunde de gas tóxico». Luis no necesitó más explicación. Sintió la urgencia crecer en su pecho como fuego. Tomó a Zeus en brazos y salió al pasillo. Los empleados corrían en todas direcciones, dando indicaciones, empujando carros de servicio lejos de la zona peligrosa. Varios huéspedes desorientados se asomaban a las puertas de sus habitaciones. Otros descendían por las escaleras en completa confusión. El bullicio era tal que el eco de la alarma se hacía presagio de desastre inminente. Junto al ascensor, la gente se agolpaba para bajar a la salida principal. La tensión se palpaba. Algunos casi lloraban. Otros soltaban exclamaciones de pánico. Luis practicó en su mente los pasos. No podía permitir que Zeus sufriera. Con firmeza, empujó la puerta del ascensor cuando llegó, metió a su perro con cuidado y presionó el botón del primer piso. Varias personas se apretujaron a su lado. El aire quedó atrapado entre cuerpos que, por instinto, se sostenían unos a otros. El descenso fue breve, pero eterno. Al abrirse las puertas en el lobby, un gran estallido sonó detrás, un estruendoso golpe metálico que pareció retumbar las baldosas del suelo. Algunas personas gritaron, otras se apresuraron sin mirar atrás. Un minuto después, el ala sur del hotel fue sellada con cintas amarillas de peligro. Los bomberos y paramédicos rodearon la entrada en masa. Se veían respiradores, trajes protectores, camiones rojos con escaleras desplegándose. El olor a químicos se hacía más fuerte, mezclado con un hedor agrio propio de las tuberías rotas. Luis se mantuvo junto a Zeus, quien se aferraba a él con la mirada. Nadie daba razón de lo que había acontecido. Los altos mandos del hotel, con corbatas arrugadas y rostros pálidos, brindaban explicaciones inconexas. Algunos decían que era un fallido vertido de desechos de limpieza industrial. Otros que algo peor se estaba gestando. Sustancias químicas almacenadas ilegalmente en el sótano sin autorización. El gerente, por su parte, se limitaba a decir que todo estaba bajo control, que la seguridad de los huéspedes era su prioridad y que habían actuado con prontitud. Mientras las autoridades evacuaban a los últimos rezagados, un bombero se acercó a Luis. «Señor, necesitamos que espere aquí. No podemos permitir el paso de nadie más al hotel hasta asegurarnos de que sea totalmente seguro». Luis asintió. Contuvo a Zeus con correa firme y se alejó unos pasos. Observó a través de una ventana panorámica cómo los bomberos rompían una reja metálica que cubría el acceso al sótano. Una nube rojiza se filtraba a través de las rendijas, intensa como un aviso escarlata. Tras 20 minutos de tensión, uno de los bomberos, de semblante agitado, salió con el rostro manchado de sudor y hollín. Llevaba en sus manos una pequeña maleta de metal. «Esto es todo lo que pudimos rescatar», dijo, entregando a un policía la maleta cerrada con llave. «No quedan más materiales peligrosos aquí». El oficial la guardó en una bolsa precintada y le indicó al bombero que se retirara. El ruido de sirenas se disipó lentamente y la escena recuperó un ritmo más calmado. Luis aprovechó para acercarse al alboroto y acercó la correa de Zeus a un oficial. «¿Sabe usted qué contenía ese maletín?», preguntó con voz firme. El oficial lo miró,
midiendo cada palabra. «No puedo decir mucho, señor, solo que eran documentos bancarios y registros contables de la administración del hotel. Algo relacionado con tratos no del todo legítimos, pero precisamos confirmación». Mientras hablaban, un periodista rompió el cordón de seguridad y se dirigió a gritos hacia el gerente. Gritaba preguntas acusadoras. ¿Cómo permitieron que almacenaran sustancias químicas ilegales? ¿Qué hacían con tanto dinero negro? Los invitados, atónitos, comenzaron a murmurar historias de extraños movimientos de camiones al anochecer, de largas sombras entrando al sótano sin que nadie preguntara. Luis sintió una punzada de indignación. El hotel, que había fingido cortesía, había estado tejiendo un entramado de corrupción durante meses. Zeus, a su lado, sintió la tensión del momento y emitió un suave aullido, modulado, casi humano, que llamó la atención de todos. Fue entonces cuando un bombero, entre tantas tareas, se acercó a Luis. «Señor, disculpe. Estoy seguro de que ese perro salvó muchas vidas al alertarnos de la situación. Nadie se percató de la filtración hasta que ustedes dos salieron de su habitación. Ustedes fueron los primeros en notar que algo no estaba bien». Luis asintió con humildad. Sabía que aquel reconocimiento no era para él, sino para el vínculo que tenía con Zeus. El bombero continuó. «Agradecemos mucho su presencia anoche. Sin su instinto y la calma de su perro, seguramente habría sido peor». El ruido de cámaras y flashes hacía del lugar un caos mediático. El gerente, visiblemente nervioso, apenas podía sostenerse en pie. Con voz temblorosa, coexistían su furia contenida y el miedo a perderlo todo. Pero la prensa no cesaba. Hotel Gran Marquina, clausurado por manejo indebido de químicos y lavado de dinero. Servicio de emergencia rescata a huéspedes tras negligencia. Veterano y su perro, héroes anónimos de la noche. Cada titular era un martillazo en la reputación del hotel. Esa madrugada, el hotel cerró sus puertas. No volvió a abrirlas en meses. Se prohibió el ingreso a todos los empleados y las joyas del sótano fueron trasladadas a una bóveda policial. El maletín, que contenía documentos cruciales, reveló sobornos a funcionarios, facturas falsas, porcentajes desviados de los fondos de mantenimiento del edificio y movimientos bancarios sospechosos entre cuentas corporativas. Descubrieron que el gerente, antes de ocupar ese puesto, había trabajado durante años en una empresa química cuyo cierre misterioso había pasado desapercibido. Las autoridades comenzaron a interrogarlo, y los nombres que aparecían en la lista de beneficiarios alcanzaban cifras millonarias. Mientras la noticia corría como pólvora, la comunidad se dividió. Algunos criticaban al hotel por anteponer las ganancias a la seguridad de los huéspedes. Otros señalaban la valentía de Luis y Zeus, quienes, sin pretenderlo, se convirtieron en los guardianes anónimos que revelaron la conspiración. Pero pocos sabían la verdad completa: que Zeus no solo había detectado el gas tóxico, sino que, horas antes, había interceptado un robo planeado por uno de los empleados del hotel, un mozo de confianza del gerente que intentaba huir con una caja fuerte. Aquella caja fuerte, colocada en el pasillo tras una falsa mudanza de muebles, contenía una lista de nombres de políticos y empresarios que colaboraban en la trama de corrupción. Zeus, con su olfato privilegiado, se revolcó junto al carrito de equipaje donde se transportaba la caja, gruñendo y ladrando de manera insistente hasta llamar la atención de Luis. Gracias a esa alerta, el intento de hurto quedó interrumpido. El ladrón huyó,
pero documentos y prueba quedaron intactos. Nadie supo jamás cuánto peso tuvo esa acción en la decisión de clausurar el hotel. Al despertar la mañana, Luis se encontraba sentado en una banca de madera en la plaza principal, junto a C.U.S., quien aún llevaba puesto su chaleco de servicio. La luz del amanecer teñía de dorado los edificios antiguos que rodeaban la fuente, y el murmullo de la ciudad comenzaba a despertar con un nuevo día. Algunas personas lanzaban monedas al agua, otras se apresuraban hacia sus trabajos, hasta que un grupo de veteranos se acercó a él con los ojos vidriosos, abrazándolo y dándole las gracias. Supieron, a través de los medios, de su gesto anónimo y del rol de Zeus en la evacuación. Se formó un círculo de camaradería en torno a él, palabras de gratitud, palmadas en la espalda y abrazos fuertes, llenos de respeto. Fue ahí, en ese instante, cuando Luis comprendió que, a pesar del dolor que arrastraba, había logrado algo más importante: inspirar esperanza y recordar a todos que la solidaridad puede surgir de la complicidad entre hombre y perro. Con el paso de los días, la historia se volvió viral. Un vídeo grabado por un huésped anónimo mostró a Zeus posando alerta en la puerta de la habitación 712, con una mirada soldada a la puerta tras la cual algo no estaba bien. Luego, el metraje cortó hasta el momento en que el bombero sostuvo a Zeus en brazos, con el hocico y las patas manchadas de hollín, mientras la sirena de un camión se aproximaba de fondo. El título del vídeo: El perro que salvó un hotel. Miles de comentarios exaltaron la valentía del animal y su dueño desconocido. Una petición en línea solicitó que el Congreso aprobara normas más estrictas para el almacenamiento de sustancias tóxicas en edificios públicos y privados. A su vez, varias organizaciones de apoyo a veteranos donaron fondos para que Luis y Zeus pudieran reubicarse en una casa sin costo, ofrecida por una fundación que honraba actos de heroísmo ciudadano. Sin embargo, la trama de giros no terminó ahí. A mediados de mes, un abogado de derechos civiles descubrió que el cobro inicial que el hotel había intentado aplicar sobre Luis y Zeus infringía varias leyes de protección a personas con discapacidad. Dicha ley establecía que ningún establecimiento público podía cobrar tarifa alguna a los animales de servicio acreditados. Este hallazgo provocó demandas judiciales en contra del gerente y los dueños corporativos del hotel. La imagen de aquellos directivos cayó en picada. Sus nombres fueron publicados en diarios nacionales, acompañados de fotografías que mostraban lujosas cenas en restaurantes 5 estrellas, desconectadas de la urgencia de los veteranos que luchaban por sobrevivir tras el combate. En una de las audiencias, el gerente, sentado en el banquillo, intentó justificar su acción. «Yo no sabía que un perro de servicio podía entrar sin pagar», balbuceó con la voz entrecortada. Fue un error, pero las pruebas eran abrumadoras. Socios anónimos habían grabado conversaciones en las que se hablaba abiertamente de no dejar pasar a ese tipo con perro y de cobrarle como si fuera un huésped normal. Se constató que existía un manual interno con secciones tachadas y correcciones a mano, donde se explicaba la excepción para animales de servicio, pero se le había eliminado esa cláusula para favorecer un cobro extra. La Fiscalía argumentó que aquel cobro no era un simple descuido, sino parte de un patrón de discriminación y abuso de poder. El veredicto fue contundente. El gerente fue destituido y multado con una cifra que ascendía a varios cientos de miles de dólares por violación de derechos civiles y negligencia en el manejo de sustancias peligrosas. Los dueños corporativos del hotel
fueron obligados a reembolsar a todos los huéspedes evacuados y a financiar un fondo destinado a entrenar perros de servicio para veteranos con necesidades médicas. El Hotel Gran Marquina, símbolo de elegancia y secreto, permaneció clausurado de manera indefinida, sin fecha clara de reapertura, mientras la magistratura ordenaba una investigación más profunda para determinar si la operación de la planta de gases comprometedores se relacionaba con actividades ilícitas a gran escala. Mientras tanto, Luis y Zeus encontraron refugio en un pequeño apartamento donado por la Asociación de Héroes Silenciosos. Allí, bajo la luz tenue del salón, Luis estudió cada documento, cada noticia, cada fotografía que surgía en los periódicos. Decidió escribir un libro contando su experiencia, no solo la de esa noche en el hotel, sino las vivencias completas de un SEAL que regresó a una patria que, a veces, olvida a quienes han luchado para protegerla. Zeus, fiel a su costumbre, dormía a sus pies, con la mirada en guardia, como si aún pudiera percibir amenazas en la brisa. Pero en su pecho canino latía la tranquilidad de saber que su misión no había terminado. Contaba con un nuevo propósito, uno que trascendía las misiones militares y lo llevaba hacia un terreno de empatía y justicia social. Con el tiempo, la historia se convirtió en un testimonio inspirador en conferencias y universidades. Luis habló ante jóvenes y ancianos, ante civiles que nunca habían entrado a un cuartel, compartiendo la importancia de reconocer las huellas invisibles que deja la guerra en la mente y el cuerpo de quienes la viven. Zeus asistía a su lado, recibiendo caricias y afecto, convertido en símbolo de la esperanza que emerge cuando alguien decide cuestionar la injusticia. A través de cada charla, transmitía un mensaje claro, un simple acto de generosidad, dejar que un hombre y su perro durmieran bajo un mismo techo sin cobrarles de más. Podía ser la chispa que encendiera un cambio profundo. Un día, meses después de aquel episodio, Luis recibió una carta sin remitente. El sobre, de un blanco impecable, guardaba una sola hoja de papel con una frase: «A veces, cerrar es la forma más pura de abrir caminos». No había firma, ni destinatario claro. La envió a Joshua, su mejor amigo en la academia militar, excompañero que también había regresado con las huellas de la guerra. Joshua leyó en voz alta: «A veces, cerrar es la forma más pura de abrir caminos». ¿Qué crees que signifique? Luis mantuvo la mirada fija en el papel arrugado entre sus dedos. Que el cierre del hotel no fue solo el fin de un edificio corrupto, respondió. Fue el inicio de una cadena de redenciones. Personas se unieron, aprendieron a escuchar las historias de los silenciosos y a recordar que detrás de cada uniforme, de cada chaleco de servicio, hay un corazón que late con esperanza. Zeus ladeó la cabeza, como en señal de asentimiento. A su lado, la luz del atardecer se colaba por la ventana, pintando de rosa y oro sus hocicos. El ambiente estaba impregnado de promesas no pronunciadas, de caminos que aún quedaban por recorrer. Quizá aquella carta provenía de alguien que había leído su historia en una librería, o tal vez de un antiguo huésped que había raspado el dinero mal habido para apoyarlo. Nadie lo sabía con certeza. Lo único claro era que, al ser humano y a su perro, se les había regalado una nueva misión. No dejar que las noches de injusticia quedaran sin testigos, y recordar que, con un acto mínimo de empatía, se pueden derrumbar muros que parecían inquebrantables. ¿Te ha conmovido este relato? ¿Crees que el coraje de un hombre y la lealtad de un perro pueden inspirar cambios sociales?
¿Qué opinas sobre la forma en que actuó el personal del hotel y las autoridades? Cuéntalo en los comentarios y comparte tu ciudad para que nos acompañes en cada historia. Gracias por seguir hasta el final este viaje lleno de lealtad, valentía y esperanza. No olvides suscribirte al canal Sobrevivientes del Silencio para descubrir más relatos que revelan la fuerza oculta en quienes luchan en la sombra. Nos vemos en la próxima narración.